em, dedicada fundamentalmente a lo que conocemos o lo que nosotros definimos, pero no nosotros solos, sino también un poco, digamos, los autores que trabajan sobre teoría social como tradiciones subjetivistas, es decir, tradiciones que ponen en el centro, ¿sí?, de la vida social al actor, básicamente, al sujeto, ¿no? Y dentro de las corrientes subjetivistas, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente trabajaron el martes pasado con el interaccionismo simbólico y en esta clase vamos a desarrollar otra corriente que es la etnometodología. Digo, para tener presente, nosotros, para ver el movimiento que hicimos hasta ahora, digamos, con la materia, ¿no? En la unidad número 1 nosotros estuvimos trabajando sobre la noción de teoría social, ¿no? Sus alcances, sus limitaciones, su relación con la práctica, la relación entre teoría social y trabajo social. Vimos los clásicos también, ¿no? Como de alguna manera las bases sobre las cuales se desarrolla luego, ¿no?, la teoría social en el siglo XX y buena parte del siglo XXI también, ¿no? Dialogan las producciones teóricas contemporáneas con los clásicos de alguna manera. Por eso son clásicos, ¿no? Porque todavía tienen la capacidad de iluminar algunos de los debates teóricos contemporáneos. Y en la unidad número 2 trabajamos con las corrientes que denominamos o se denominan estructuralistas, ¿no? Es decir, corrientes que tienden a explicar la conducta humana y la vida social en términos de estructuras sociales, de relaciones sociales objetivadas, ¿no? Jugando con Durkheim podríamos pensar en instituciones, ¿no?, que tienen justamente la capacidad de constreñir y determinar los comportamientos individuales y también determinar el desarrollo de la vida social en sí misma, ¿no? Eh, las corrientes que nosotros vamos a ver ahora se oponen a esa visión, no priorizan las estructuras en términos, digamos, de la explicación de la vida social y del comportamiento humano, sino que más bien se centran en el agente, en el actor, en el sujeto, ¿sí? Por eso las denominamos corrientes subjetivistas. Y son también conocidas, ahí yo les pongo tres nombres, ¿no? Enfoque interpretativista, sociologías de la vida cotidiana, microsociologías, básicamente por dos cuestiones, ¿no? Obviamente que enfoque interpretativista tiene que ver con la idea de la centralidad que tiene la interpretación, ¿no?, del sujeto respecto de la situación en relación a el desarrollo de su conducta, ¿no? Recuerdo, seguramente Cristian les habrá comentado en la clase pasada, yo estuve viendo el video y creo que se los dijo también, en donde él distingue entre lo que para el interaccionismo simbólico sería un acto reflejo de una acción, de una interacción social, ¿no? El acto reflejo, yo de alguna manera reacciono frente a algo sin interpretarlo, ¿no? En tanto que la idea de la interacción social implica la interpretación del actuar del otro, ¿no? Para conectarlo con mi propia acción, ¿sí? O sea, por eso la idea de interpretativistas. Y en ese sentido tienen una, digamos, una afiliación con las corrientes teóricas en los clásicos, básicamente con Weber y con Simmel, ¿no? Y son sociologías de la vida cotidiana y microsociologías porque se centran básicamente en la vida ordinaria, ¿no?, de las personas, no en las instituciones, sino en la vida diaria, ¿no?, como campo de indagación y de construcción del enfoque teórico, ¿sí? Y como les decía, ¿no? ¿Cuáles son un poco las características generales de estas tradiciones teóricas? Primero que podrían interpretarse como una reacción contra el determinismo social o el determinismo psicológico, ¿no? La idea ahí es la conducta, digamos, hay claramente, ¿no?, el interaccionismo simbólico cuando define que la conducta humana no depende de relaciones sociales objetivas, estructuras que la constriñen, ¿sí?, que la determinan, o que la orientan, como en el caso del estructural funcionalismo en términos de los valores y las normas, ¿sí? Ni tampoco tiene que ver con una especie de que la conducta humana anida fundamentalmente en la estructura psicológica de las personas, ¿no? Por eso la idea de reacción contra todo determinismo social y psicológico. La conducta humana se forma en el proceso de interacción misma, ¿no?
Y obviamente que lo que van a señalar es la importancia de la gente, ¿no? Y el carácter productor de la acción. La acción no es una derivación de las estructuras, ¿no? Como claramente lo definía tal vez Althusser, ¿no? Cuando planteaba que las prácticas en realidad no se podían escindir de la ideología, ¿no? La ideología de alguna manera estructuraba las prácticas, ¿no? Acá la idea es que la acción en tanto radica fundamentalmente en el sujeto, es la que produce la vida social, ¿no? La acción no es una derivación de la vida social o de las relaciones sociales objetivadas, sino que la acción es el motor con el cual se construyen las relaciones sociales. Y como les decía, ¿no? Dentro de las corrientes subjetivistas, dentro de las microsociologías, las sociologías de la vida cotidiana, etcétera, se reconocen generalmente tres grandes corrientes teóricas, ¿no? Por un lado, el interaccionismo simbólico, ¿no? Y ahí digo, ¿y cuál es un poco la propuesta del interaccionismo simbólico? Centrarse en los sentidos, ¿no? Los sentidos que orientan la acción. Eso lo vieron y lo desarrolló Christian la clase pasada. Luego tenemos la sociología fenomenológica, ¿sí? Hay un libro que, digamos, los que por ahí han atravesado algún estudio universitario anterior, por ahí lo han conocido, porque es muy clásico, tal vez sea uno de los libros más leídos y más enseñados dentro de la sociología, que es un libro que se llama La construcción social de la realidad, de dos autores norteamericanos que son Berger y Luckman, que se inscriben claramente dentro de la corriente de la sociología fenomenológica, ¿no? El teórico más reconocido dentro de lo que sería la sociología fenomenológica es Alfred Schutz, ¿no? Un autor austríaco que emigra durante la guerra a Estados Unidos y donde desarrolla básicamente su producción teórica como una especie de reelaboración también de la fenomenología, la filosofía fenomenológica y, por otro lado, la teoría de la acción de Weber, ¿no? Y fundamentalmente la sociología fenomenológica se orienta, o la preocupación, así digo, mientras el interaccionismo simbólico se centraba en los sentidos que motorizan la acción, la sociología fenomenológica se centra fundamentalmente en las estructuras mentales, ¿no? Que, a través de las cuales percibimos el mundo, ¿no? O lo comprendemos. Las estructuras mentales socialmente construidas que motorizamos para hacernos del mundo, ¿no? Internalizarlo, comprenderlo y actuar en él, ¿no? Es muy típico, digamos, perdón, voy a repetir una palabra, voy a ser redundante. Dentro de la sociología fenomenológica, una cuestión que trabaja mucho Schutz es la idea de los tipos sociales, ¿no? Y de los mundos sociales en los cuales habitamos, ¿no? La idea de las tipificaciones que movilizamos en nuestra comprensión del mundo, ¿no? Básicamente, qué sé yo, por ejemplo, y lo que compartimos, ¿no? Por ejemplo, compartimos un lenguaje común, porque tenemos vivencias comunes, además, experimentamos el mundo de manera bastante parecida. Digo, cuando yo hablo de un amigo, me encontré con un amigo, ustedes ya saben, ¿no? Porque han experimentado, y es una manera que es una tipificación a través de las cuales internalizamos las relaciones sociales que mantenemos con los otros. Cuando yo hablo de un amigo, me encontré con un amigo, ustedes ya saben qué relación mantengo con esa persona, ¿no? Y la otra cuestión es, por ejemplo, la idea de dividir el mundo social, nuestra experiencia del mundo social, entre un nosotros y ellos, ¿no? Eh, Generalmente en la vida diaria, en la vida cotidiana, el tipo de relación que vamos a reconocer es la relación nosotros, ¿no? Nosotros, estudiantes y docentes de teoría social, ¿no? Ahora, generalmente cuando pensamos el mundo en clave de ellos, ¿no? Nos tienen que ver con formas de relacionarnos con algo que no forma parte de nuestra vida diaria, pero que de alguna manera está presente, ¿no? Por ejemplo, cuando nos relacionamos con las instituciones, ¿no? El Estado, ¿no? O hablamos de la sociedad, ¿no?
Esa es una donde predomina una relación ellos, ¿sí? Porque es un mundo que no vivenciamos de manera directa. Entonces, la fenomenología, por ejemplo, la sociología fenomenológica, se orienta a la manera en que experimentamos y comprendemos el mundo, utilizando estas categorías, ¿no? Los tipos, las tipificaciones, y por ahí esta división del mundo entre las relaciones más interpersonales, donde prima esta idea de relación nosotros, y el mundo más vasto, que está más allá de nuestra vida diaria, y que generalmente lo representamos en términos de el mundo en relaciones ellos, ¿no? Y la etnometodología. La etnometodología es una corriente también dentro de las tradiciones subjetivistas que va a compartir, digamos, la soberanía de la gente, el carácter productor de la acción, va a reaccionar contra todo determinismo social y psicológico, pero sobre lo que se va a centrar y lo que lo va a diferenciar del interaccionismo simbólico y de la sociología fenomenológica es que se centra fundamentalmente en los conocimientos de sentido común que motorizamos para construir la vida social. Y las prácticas que ponemos en juego, el conocimiento práctico que ponemos en juego para sostener y urdir, tejer la vida social, ¿no? Digo, voy a dar un ejemplo de lo que, digamos, de lo que estamos haciendo ahora. ¿En qué se centraría la etnometodología para, digamos, si se centrara, digamos, en observar, en mirar esta interacción que estamos sosteniendo nosotros, ¿sí? En este momento, nosotros, ¿sí? Fundamentalmente, por ejemplo, en los conocimientos que cada uno de nosotros y de manera compartida estamos poniendo para que esto pueda suceder. Digo, a ver, ¿qué cosas estamos poniendo en juego? ¿Qué conocimientos de sentido común? Los más básicos, ¿eh? Porque ahí es a donde se orienta la endometodología. No conocimientos demasiado sofisticados, sino el conocimiento que todos, en tanto y en cuanto miembros de una sociedad, portamos para poder sostener la vida social. ¿Qué pondrían en juego? ¿Qué dirían acá? ¿Qué conocimientos ustedes están poniendo en juego para que esto pueda suceder? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Escuchando usted como profesor. Bien, me están escuchando, ¿no? ¿Y eso qué significa que me están escuchando? Significa que nos superponemos en la palabra o hay un orden en esta interacción. Hay un orden en la interacción. Hay un orden en la interacción, ¿no? O Hay sea, conocimientos del lenguaje. ¿hay qué? Hay conocimientos del lenguaje. Hay conocimientos del lenguaje, pero antes hay un conocimiento de la propia conversación, ¿no? Para sostener esta conversación, en última instancia, un modo de una conversación en donde yo hablo y ustedes escuchan, estamos de alguna manera poniendo en juego que para que se desarrolle tenemos que hablar por turnos, por ejemplo, ¿sí? La idea de hablar por turnos para sostener una conversación. Ese es un conocimiento práctico, ¿sí? Que portamos todos y que los movilizamos para justamente que la interacción social y la vida social sea llevada adelante, ¿no? Y de eso se trata fundamentalmente la etnometodología, ¿no? Justamente, digo, una de las interpretaciones de la noción de etnometodología como palabra compuesta refiere a la idea de conocimientos, ¿sí? Pero conocimientos que son utilizados instrumentalmente, ¿no? Metodológicamente. Saberes Acá, prácticos que ponemos en juego para poder sostener la vida diaria. acá acotan de que también tenemos que cumplir con un horario, el respeto, conocimientos de computación. Exacto, exacto. Pero fundamentalmente, quería ponerles el ejemplo de la conversación, ¿no? Porque uno podría decir que en buena medida la vida social transcurre a través de los intercambios lingüísticos también, ¿no? No solamente, digo, pero a través de la conversación, una,
buena manera o un ejemplo concreto de interacción puede ser una conversación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, la conversación, para que exista conversación, no solamente mi sentido tiene que estar orientado hacia el otro, de querer entablar una relación con él, ¿no? Sino que también tengo que poder dominar las técnicas de la conversación, hablar por turno, ¿no? Y encadenar mis respuestas en relación al otro, ¿sí? Bueno, de lo que trata la etnometodología es ese cuerpo de conocimientos comunes compartidos por todos los miembros de una sociedad, ¿sí? Y que son puestos en juego para sostener la vida social. Y el autor, tal vez, el autor más reconocido, acá hay casi se solapa, digamos, un autor con la misma corriente, ¿no? El autor que de alguna manera es el iniciador de esta perspectiva teórica es Harold Garfinkel, que es un sociólogo norteamericano que ha enseñado en la Universidad de California, ¿no? Que nació en 1917 en el estado de New Jersey y murió en el año 2011. Hay otros autores que también escriben esta perspectiva teórica, ¿no? Pero la la etnometodología se confunde de alguna manera con la obra de Garfinkel, ¿no? Y hay fundamentalmente 3 o 4 influencias determinantes en la formación de la etnometodología. Por un lado, la sociología fenomenológica, perdón, la filosofía fenomenológica, ¿no? Edmund Husserl, que nació en 1958 y muere en 1938, ¿no? Y que es un filósofo que defendía fundamentalmente que la filosofía debería estar orientada a la manera en que tomamos conciencia del mundo, ¿no? Comprendemos, entendemos el mundo y lo experimentamos, ¿no? Hay algunas nociones que después van a ser muy importantes en la teoría social del siglo XX, sobre todo, digamos, ¿no? A fines del siglo XX, como el concepto de mundo de la vida, ¿no? Que es tomado de este autor, ¿no? Y fundamentalmente la filosofía fenomenológica se desarrolla a explorar la manera en que conscientemente experimentamos el mundo, ¿no? La conciencia es como el centro de la reflexión de la filosofía fenomenológica. Otro autor muy importante en la formación de la etnometodología, en la formación, digamos, de la perspectiva teórica de Garfinkel, es Alfred Schutz. Algo comentamos hace un ratito, ¿no? Es el padre de la sociología fenomenológica. La lingüística, ¿no? Vamos a ver que él usa muchos conceptos que toma de la lingüística como campo disciplinario. Y por otro lado, Parson. Él fue discípulo de Schutz y de Parson, ¿no? Dos grandes teóricos de la sociología norteamericana. Y de alguna manera, y eso lo vamos a ver en algunos puntos, algunos autores, digamos, que interpretan la obra de Garfinkel, lo que plantean es que uno podría interpretar la propuesta de la etnometodología como una reacción o como una revuelta antiparsoniana, digamos, ¿no? En el sentido de la crítica que de alguna manera subyace, digamos, a la formulación teórica de Garfinkel, ¿no? Entonces, también, digamos, Parson es un autor influyente en Garfinkel, no solamente porque lo ha tomado como punto de partida para su reflexión teórica y ha sido formado, digamos, también por este autor, sino porque de alguna manera su construcción teórica es un intento, digamos, de debatir con la obra de Parson y el estructural funcionalismo. Bueno, espérenme un minuto. Paso, estoy con un solo brazo. Seguimos con la próxima. ¿Alguna duda hasta acá? Digo, a ver, síntesis de lo que hablamos hasta recién. Ubicar a la etnometodología como una corriente teórica dentro de las tradiciones subjetivistas,
la importancia del subjetivismo, digamos, centrada fundamentalmente en la potencia del actor y del agente, ¿sí? La existencia de distintas corrientes dentro de las tradiciones subjetivistas que podríamos identificar, la etnometodología, una corriente teórica que convive dentro de este enfoque que podríamos denominar o tradición teórica subjetivista junto con el interaccionismo simbólico y la sociología fenomenológica, la importancia de Garfinkel, digamos, dentro de la etnometodología y cuáles fueron las influencias de este autor, ¿no? A ver, voy a leerles dos citas, ¿no? Que me parece que ejemplifican claramente cuál es el objeto y la preocupación de la etnometodología, ¿no? Son dos citas de Garfinkel. La primera de las citas. Se debe asumir la lección de que la realidad objetiva de los hechos sociales, vista como logro continuo de las actividades concertadas de la vida cotidiana, cuyas comunes e ingeniosas formas son conocidas, usadas y dadas por sentadas por sus miembros, es un fenómeno fundamental para aquellos miembros que hacen sociología. Así, y en tanto y en cuanto esto es un fenómeno de la sociología práctica, constituye el tópico relevante del estudio etnometodológico, ¿no? Fíjense ustedes el desplazamiento. Digo, en Durkheim hablábamos del hecho social como objeto, ¿no? De la sociología, ¿no? Y acá, ¿qué nos está planteando? ¿Qué debemos conocer, digamos? ¿Cuál sería el objeto de la sociología? Sí, perdón, de la sociología, de la etnometodología para Garfinkel. A ver, cómo deconstruye el concepto de hecho social, ¿no? No es el hecho social lo que tenemos que estudiar, ¿no? Sino el hecho social como logro continuo de las actividades concertadas de la vida diaria, ¿no? No importa el hecho, sino cómo el hecho es construido, por el agente, por el actor, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Fíjense el desplazamiento del hecho social a, a cómo el hecho social es producido, en tanto y en tanto resultado práctico de la acción de los sujetos, de los actores, de la gente, ¿no? Y la otra definición. La definición del sentido común de la vida cotidiana, aunque constituye el proyecto apropiado de la investigación sociológica, ha sido abandonada. Mi propósito en estos ensayos es demostrar la relevancia central para la investigación sociológica de la preocupación por las actividades de sentido común como tópico de investigación por derecho propio y a través del reporte de una serie de estudios urgir a que sean redescubiertas, ¿no? Él acá está planteando un programa para la sociología, ¿no? Un programa desde su perspectiva teórica, desde la etnometodología, que es centrarse en el sentido común, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el sentido común? Porque el sentido común es lo que reúne la idea de las recetas prácticas, los conocimientos prácticos que ponemos en movimiento para sostener la vida social, ¿no? Para tejerla, para urdirla, para construirla, ¿no? ¿Qué conocimientos sociales, socialmente compartidos, ponemos en juego a la hora de construir la vida social desde la perspectiva de la gente, ¿no? Y que el estudio de ese sentido común es fundamentalmente, debería ser el objeto fundamental de conocimiento de la sociología, ¿no? De las ciencias sociales, de la teoría social. Y me quiero centrar en esto, digo, para una cuestión muy sencilla de entender la idea de sentido común, ¿no? Como conocimiento práctico. La idea ahí es pensarla como un conjunto de recetas, ¿no? Que ponemos en juego para poder, de alguna manera, interactuar en la vida diaria, ¿no? Digo, a ver, y no es solamente, uno podría pensar hasta
no solamente cuestiones de carácter lingüístico, de intercambio lingüístico, sino también hasta cómo uno, a veces, para poder interactuar en determinados lugares, se viste de acuerdo a la ocasión también, ¿no? Y eso también implica el manejo de un conocimiento de sentido común a la hora de poner en juego la posibilidad de sostener un proceso de interacción social, ¿no? Digo, voy a dar un ejemplo medio burdo, digo, pero si supongamos que estuviéramos en clases presenciales, bueno, ustedes no tienen mucha experiencia, ustedes son solo estudiantes, bueno, no va a funcionar muy bien mi ejemplo, pero seguramente, ¿cómo se representarían a un profesor? ¿Cómo estaría vestido un profesor universitario que entra a sus clases? ¿Cómo me imaginarían vestido a mí llegando a dar clases en la primer clase de teoría social? ¿Qué portaría? Digo, piensen en esto, ¿no? En los conocimientos prácticos que ponemos en juego para poder sostener una escena de interacción social. Situada, en este caso es una clase, ¿no? En el ámbito universitario. Digo, iría con jean, una camisa, una remera, algún saco, un portafolio, ¿no? Podría ir con zapatillas, zapatos. Ahora, seguramente si yo me presento de una manera diferente, digo, si yo me presento con bermudas, ojotas y ¿cómo se llaman las remeras sin manga? No me sale la palabra ahora. Una Musculosa. musculosa. Una musculosa, seguramente digamos, la interacción no comenzaría del todo bien, ¿no? Porque probablemente ni siquiera me reconocerían como profesor, ¿no? Digo, si en marzo hace 30 grados el día que voy a dar clase, y se justificaría que yo fuese de esa manera, tal vez por el calor, por la comodidad. Pero en realidad para poder interactuar también tengo que presentarme de manera tal de para que se me reconozca como profesor y poder interactuar, ¿no? Esos conocimientos también son los que importan a la etnometodología. Hay una cuestión que ahí también quería aclarar, digamos, ¿no? O aclarar no, o insistir. Esta idea de centrarse fundamentalmente en los conocimientos prácticos, ¿no? Que ponemos en juego para la construcción de la vida social cotidiana, digamos, ¿no? La vida ordinaria. Y hay una cuestión que es importante también señalar, ¿no? Que es que hay un presupuesto en esta visión de Garfinkel, que es la idea de que todos somos de alguna manera sociólogos prácticos, ¿no? En la vida cotidiana, porque justamente todos dominamos. Para ser un miembro activo de una comunidad, tenemos que de alguna manera dominar ese conjunto de conocimientos prácticos que es el sentido común. Y todos tenemos que tener además competencia comunicativa para poder interactuar con los demás, ¿no? El manejo del lenguaje también es un elemento significativo y que de alguna manera caracteriza a la gente, ¿no? Desde la perspectiva de Garfinkel. A ver, algunas características generales de esta perspectiva teórica. A ver, una cuestión. Em, lo que les decía cuando identificábamos un poco las influencias en la formación del pensamiento de Garfinkel, ¿no? Que hablábamos de Parson, que había sido estudiante de sociología con Parson, ¿sí? Pero que también podía interpretarse su propuesta teórica como una reacción, digamos, ¿no? Como una revuelta antiparsoniana, como sostienen algunos autores, ¿no? O inscribir a Garfinkel dentro de una revuelta antiparsoniana dentro de la sociología norteamericana que no se agota en la etnometodología ni tampoco en Garfinkel, ¿no? Y ahí hay una cosa que es interesante, ¿no? Que ejemplifica un poco la crítica que le hace Parsons perdón, que le hace Garfinkel a Parsons, ¿no? La idea del idiota cultural o la marioneta cultural, ¿no? Él dice que de alguna manera en Parsons finalmente las personas, los actores, los agentes, se asemejan a lo que sería una especie de marioneta o un títere cultural, ¿no? Porque finalmente no seríamos gobernados
por nosotros, no nos autogobernamos en el desarrollo de nuestra acción, sino que de alguna manera somos movidos, ¿no?, por los valores y normas socialmente establecidas. ¿Recuerdan, no?, lo de Parson, cuando hablábamos del acto unidad y de cómo en el acto unidad mismo, ¿no?, que pareciera que está remarcando la soberanía de la gente, en ese acto unidad, de alguna manera, nuestros impulsos están moldeados, nuestros deseos, digamos, están moldeados por los valores y las normas, ¿no? Y cómo nos orientamos fundamentalmente, cómo orientamos nuestra conducta en relación a otros por los valores y normas socialmente establecidas, ¿no? Eso es lo que, digamos, Garfinkel lo que plantea es que esa concepción teórica lo que hace de las personas marionetas culturales, es decir, personas que de alguna manera su conducta es explicada por la existencia de estos valores y normas socialmente compartidas y no hay ninguna posibilidad de que la gente tenga libertad, digamos, o su libertad se ve seriamente restringida, ¿no? Y se ve de alguna manera obligado a representar un papel socialmente establecido, ¿no? Lo cual de alguna manera reduce la capacidad de la gente, ¿no? Y obviamente que dentro digamos, de la etnometodología uno puede encontrar, ¿no?, una intención de crear una perspectiva, digamos, una sociología alternativa, ¿no? Digamos, es una corriente teórica muy singular, la etnometodología. Primero porque comparte con el interaccionismo simbólico la idea, digamos, del estudio empírico antes que el desarrollo, digamos, de un sistema teórico refinado, ¿no? Como el caso de Parson. ¿Se acuerdan que en Parson decíamos, es pura teoría, es el nivel de abstracción y generalización en que opera es amplísimo, prácticamente no da ejemplos de su construcción teórica? La etnometodología, el interaccionismo simbólico, más bien se orientan por estudios empíricos y que la construcción teórica sea un resultado del trabajo empírico en todo caso, ¿no? Y digo, en la versión de Garfinkel, la etnometodología se asume casi como una sociología alternativa, ¿no? Como una escisión, digamos, ¿no?, de la propia sociología. Y antes que una teoría acabada, yo diría que más bien la etnometodología es una perspectiva analítica, ¿no?, con amplísimas repercusiones teóricas, ¿no? Y cuando digo no es una teoría acabada, digo que no hay un sistema conceptual que uno pueda abstraer y con un conjunto de conceptos interrelacionados claramente distinguible, ¿no?, en su propuesta teórica. Y otra de las características, digo, es que sus conceptos son muy opacos, el lenguaje con el que escribe es muy escabroso, es medio difícil, digamos, a veces de entender las ideas que quiere transmitir. Y yo creo que en los conceptos opacos también está operando esta idea de construir una sociología alternativa, ¿no? Esto que dicen en estas definiciones, ¿no? La idea de que lo que era más importante para la sociología, por lo que era la sociología académica de ese momento, había sido abandonado, ¿no? Que eran estos conocimientos de sentido común que los sujetos movilizan en el proceso de construcción de la vida social. Y por ello también tiene la etnometodología una fuerte orientación empírica. ¿Alguna duda hasta acá? Lo único que me interesa que rescaten, en todo caso, así muy fuertemente, es la idea de centrarse en el cómo, ¿no?, en cómo los hombres y mujeres construimos el mundo social, a qué conocimientos, a qué recetas prácticas recurrimos para construir la vida social y que ese es el objeto de conocimiento de la etnometodología, lo que nos propone la etnometodología como objeto de conocimiento de la sociología, ¿sí? Y ahí la importancia del sentido común, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Van comprendiendo un poco? ¿Sí? Sí, 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 bárbaro. genial. Sí, profe. Bueno, algunos presupuestos o cuestiones, conceptos, proposiciones centrales de la etnometodología. Les vuelvo a decir,
es muy difícil, no van a encontrar ustedes un marco teórico acabado, ¿sí? Es decir, construido, como un marco analítico con un conjunto de relaciones entre los conceptos, ¿no? Más bien hay como especie de descripciones y un uso de conceptos novedosos, ¿no? Que uno no ve que los encuentre muy compartidos con otras corrientes teóricas. Digo, por ejemplo, el concepto de clase o de Estado era un concepto que tanto Marx y Weber utilizaban, aún definiéndolos de manera absolutamente diferentes, ¿no? Bueno, acá hay una invención de un lenguaje académico nuevo, de alguna manera, ¿no? Bien, el primer presupuesto es que la vida social organizada es un resultado práctico del accionar de la gente, ¿no? Vuelvo a insistir con esto, ¿no? En donde en el accionar práctico de la gente, lo que se moviliza son un conjunto de saberes, recetas, conocimientos prácticos que permiten la construcción de la vida social. El agente es como dije antes, ¿no? Tiene competencia comunicativa, un presupuesto, digamos, ¿no? Es que la gente tiene competencia comunicativa, es un sociólogo práctico y tiene fundamentalmente, y esto es otro elemento y un presupuesto también fundamental de esta corriente teórica, es que frente al mundo tenemos una actitud, frente al mundo cotidiano, tenemos una actitud natural. ¿Qué significa esto? Que no nos está, digamos, actuamos según el mundo es, digamos, ¿sí? No nos preguntamos todo el tiempo por qué el mundo es así, no de otra manera. ¿Se entiende? Cuando digo, voy a tomar el micro, ¿qué hacen ustedes cuando toman el micro? Esperar. Esperan, digo, ¿no? Bueno, primero sacan la SUBE, ¿sí? Se preparan con la SUBE. Después están en una parada con mucha gente. ¿Qué hacen, digamos? Bueno, ¿Levantas la mano? sí, primero que está uno con otra gente y medianamente, no sé, yo hago eso, por lo que veo, es bastante compartido. Uno ve quiénes llegaron primero, yo estoy después de aquel. Bueno, hay gente que tiene prioridad para subir, nos organizamos, ¿no? Para subir. A veces sí, pero no siempre. Digo, la mayoría de las veces no ocurre, pero no nos abalanzamos sobre la puerta y le damos un codazo al que está al lado y al que viene corriendo detrás le ponemos una zancadilla, ¿no? Para que se caiga y así subir nosotros. Nos organizamos de alguna manera, interactuamos para poder subir con cierto orden al micro. Y cuando viene el micro, levantamos la mano, ¿sí? Ahora, no nos preguntamos por qué hay que levantar la mano para que el micro pare, sino que actuamos de esa manera, ¿sí? Ni tampoco digamos, nos ponemos a pensar si el criterio de llegada a la parada es el criterio principal y organizador de cómo la gente debe, salvo situaciones excepcionales, subir digamos, al micro, ¿no? Lo damos por sentado, ¿se entiende lo que quiero decir? Eso, tenemos una actitud natural, no estamos especulando y reflexionando por qué las cosas, sabemos que son así y actuamos en consecuencia, ¿sí? No estamos permanentemente preguntándonos por ello o pensando en alternativas, ¿no? Actuamos según este conjunto de conocimientos que compartimos y frente a los cuales tenemos una actitud natural, nos naturaliza en el mundo, ¿no? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Qué es el sentido común? El sentido común no es más que un conjunto de recetas prácticas para sostener la normalidad de la vida cotidiana, ¿no? Esto digo, ¿no? Justamente en todas las escenas de interacción social estamos movilizando un conjunto de conocimientos socialmente adquiridos, compartidos, ¿sí? Que nos permiten construir ese proceso de interacción social, ¿no? Y darle cierta normalidad. ¿M? Y un concepto central, voy a tomar un poco de agua. Un concepto central
dentro de la etnometodología es el concepto de reflexividad, ¿sí? ¿A qué se refiere la reflexividad? Se refiere fundamentalmente a los esquemas, ¿no?, con los cuales nosotros, digamos, motorizamos, ¿sí?, para normalizar el mundo, entenderlo, ¿sí?, comprenderlo y actuar en él, ¿sí? Digo, voy a dar un ejemplo que lo tenemos bueno, va a formar parte tal vez del trabajo práctico que van a realizar en relación a, a esta unidad número 3, ¿no?, las corrientes subjetivistas. A ver, ¿qué cosas estudia, a qué se orienta a veces la etnografía? Justamente a la vida cotidiana, ¿no? Pero también la vida cotidiana a veces digamos, en el marco de ciertas instituciones. Ha habido estudios en clave de etnografía de las prácticas policiales, por ejemplo, ¿no? De cómo los policías interactúan, entre comillas, con los miembros de la sociedad civil, ¿sí?, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el patrullaje, ¿sí?, en donde vemos en las escenas diarias donde vemos la policía, ¿no? Y en los relatos de la policía aparecía como ordenando las prácticas, en una investigación empírica que compartí con unas compañeras, ¿no? Básicamente, ellas recurren a algo que ya había sido estudiado antes, pero lo estudian más empíricamente con sujetos de la policía bonaerense, a cómo los policías, para explicar su accionar, fundamentalmente recurren a dos prácticas, ¿no? Que se llama el olfato policial y el golpe de vista, ¿no? O sea, cuando patrullan, ¿qué van haciendo? Y bueno, y cómo se detienen para preguntarle a alguien, ¿no? No sé, ¿qué está haciendo en la calle? O cuando ven una actitud sospechosa, ¿por qué deciden actuar frente a determinadas circunstancias y no a otra, ¿no? Y ellos lo que remiten es la idea del olfato policial y el golpe de vista, ¿no?, como estructurante de sus prácticas. Es muy común que los policías, cuando son entrevistados y les preguntan cómo desarrollan su vida, su patrullaje diario, digamos, su accionar policial diario, refieren a esas cuestiones, ¿no? Y ahí, ¿qué serían el olfato el olfato policial y el golpe de vista, ¿no? Maneras, ¿sí?, de normalizar, ¿no?, de los acontecimientos de la vida diaria, cómo son incorporados, cómo son de alguna manera normalizados en la práctica cotidiana, ¿no? Esa es la idea de la normalización, perdón, de la reflexividad, ¿no? Serían las maneras en que vamos categorizando y clasificando las cosas que nos van ocurriendo a lo largo del día, ¿no? Y a través de esa categorización, lo que hacemos es normalizarlo, ¿no? Este es un fenómeno de la vida diaria, este es un fenómeno de mi vida profesional. Esta llamada la atiendo porque es una llamada que tiene que ver con mi trabajo y estoy en el horario de trabajo. Esta es una llamada personal y como estoy en mi horario de trabajo no. ¿Se entiende? Esa tipificación, esos esquemas, ¿sí?, son esquemas de normalización del mundo, ¿sí? Y no solamente es un esquema de normalización, sino es un esquema de categorización del mundo, ¿no?, de construcción del mundo a través de eso. ¿Por qué? Porque la manera en que actuamos es inescindible de la manera en que lo categorizamos y normalizamos el mundo, ¿no? La forma en que los policías actúan con el olfato policial, digamos, y el golpe de vista, lo que hacen es un esquema de normalización, ¿no?, de cómo van registrando, cómo van su vida, digamos, su patrullaje, su accionar policial, cómo de alguna manera lo que va aconteciendo en ese accionar policial lo van incorporando a su práctica a través de estos esquemas de normalización, ¿no? Pensemos, voy a dar otro ejemplo, digo, perdón, quiero terminar con esto.
no es solamente un esquema de normalización en el sentido de poder ubicar esos acontecimientos en un esquema del mundo, sino que también lo que es esa manera de normalizar el mundo, ¿sí? La vida, de filtrar la vida diaria, también orienta sus prácticas, ¿sí? Porque cuando detienen a alguien, lo que dicen es que lo detuvieron. ¿Cómo se dieron cuenta de que tal persona estaba, en teoría, pudiendo delinquir? Por el olfato policial, ¿no? Ahí algo que no les cerró en función de su olfato policial, intervienen, ¿no? O a través del golpe de vista con el cual categorizan a los sujetos como sospechosos o no sospechosos, ¿no? Digo, acá quiero dejar una cosa como planteada, ¿no? Piensen ustedes, digo, son jóvenes, habrán tenido experiencias con efectivos policiales, con agentes policiales, y habrán sentido como ese olfato policial y, y ese golpe de vista, ¿no? Ha mediado su interacción con los agentes policiales, ¿no? Digo, ¿se entiende? ¿Y qué quiero decir con esto? Que eso no es neutro, ¿no? Eso tiene consecuencias a veces, ¿no? ¿Cómo quiero plantear esto? Como a veces el olfato policial y el golpe de vista, en tanto esquemas de normalización, digamos, ¿sí? De categorización de la vida diaria y con resultados prácticos, porque a través de eso es que actúan los agentes, tiene consecuencias, ¿no? En términos de derechos humanos, o en términos de lo que podríamos decir cuestiones vinculadas a la violencia institucional. ¿Se entiende, no? ¿Eso? ¿Se entiende la idea de la reflexividad? La idea sería, a través de los esquemas, ¿no? Con los cuales ordenamos el mundo y lo normalizamos, lo transformamos en una actitud natural, ¿sí? A través de esos esquemas es que también actuamos, ¿sí? Esa es la idea de la reflexibilidad. La reflexividad tiene como esos dos momentos, ¿sí? Por eso, la idea es que hay una especie de recursividad entre categorización y prácticas, ¿no? Las categorías me permiten crear un orden. Sin categoría no puedo ordenar nada, ¿se entiende? Teoría de los conjuntos, básico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Las categorías me permiten ordenar el mundo, distinguir, diferenciar, ordenar, juntar, relacionar, ¿sí? Pero también el orden provoca ciertas categorías, ¿no? Las mismas prácticas son las que también terminan formando una categoría. Por eso la idea de recursividad entre categorización y práctica. Por eso estos esquemas de normalización son también esquemas de acción. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Es difícil, ¿no? Medio complejo. Dos cuestiones más que es Profe, importante. Sí, ¿lo podés explicar un poco de vuelta? Porque no entendí mucho. a ver, sí. Es más sencillo de lo que parece. Voy a tratar de explicarlo súper sencillo. ¿Cómo, digo, partamos del punto de esto que decía, digamos, anteriormente, ¿no? Como para ordenar la explicación. Tenemos una actitud natural frente al mundo, ¿no? No estamos especulando frente a las cosas que atravesamos en la vida diaria, sino que la damos por sentadas, ¿de acuerdo? Levantamos la mano para parar el micro, pero no especulamos por qué la mano y no la cabeza o no la pierna, ¿se entiende? O nos atravesamos adelante del micro. Lo hacemos, ¿sí? Ahora, en esta actitud natural frente al mundo y en los procesos de interacción y de construcción de escenas de la vida diaria, lo que ponemos en juego son esquemas de normalización. Aparece un acontecimiento, digamos, no conocido, digamos, ¿sí? Eh, Sin embargo, tratamos de alguna manera comprenderlo y de asimilarlo a lo que ya conocemos. Un ejemplo de la digamos, de normalización, si quieren ustedes, de esquemas de normalización, es cuando pandemia, ASPO,
no pudimos sostener las clases de manera presencial, ¿sí? ¿Cómo normalizamos eso? Lo normalizamos haciendo que virtualizamos las clases y llevamos a un esquema en el cual pudimos llevar adelante estas prácticas normalizándolas en términos de seguir entendiendo que hay un teórico y un práctico, ¿no? Recurrimos a esquemas que ya teníamos para poder afrontar esta contingencia, ¿se entiende? Cuando uno tiene una contingencia, la idea es que ponemos esquemas de normalización en juego. Pero los esquemas de normalización también los ponemos en juego cotidianamente para sostener la vida diaria también, ¿no? Entonces, la idea de la reflexividad tiene que ver con que las maneras en que ponemos en juego la vida social es a través de esquemas de normalización, que son maneras que tenemos de comprender y tomar el mundo, pero también de actuar, ¿no? ¿Cómo captura el mundo el policía? A través del olfato policial y a través del golpe de vista. Pero no son solamente esquemas para capturar el mundo, sino que su práctica también está orientada por el golpe de vista y el olfato policial. ¿Se entiende mejor así? Sí, profe, ¿Sí? muchas gracias. Sí, sí, Bien. sí, se reentendió. Y por eso la idea de que hay una relación recursiva entre categoría y práctica, categorización y práctica. Los esquemas a través de los cuales comprendemos el mundo, lo conocemos, no son diferentes a través de los cuales hacemos el mundo. ¿Se entiende? Es lo mismo. Porque según cómo capturemos el mundo, según el esquema de normalización que estemos poniendo en juego para comprenderlo, ¿sí? Es que nos vamos a desarrollar en la vida práctica. Las categorías, la manera en que comprendemos el mundo, desarrollan prácticas, pero las prácticas también desarrollan categoría, ¿no? De hecho, estamos hablando de la virtualización, ¿no? Bueno, eso es una categoría que la estamos poniendo en juego a partir de una práctica. ¿Mm? A ver, otro concepto importante es el de indexicalidad, ¿sí? Que es tomado de la... Este es un concepto tomado de la lingüística, ¿no? Y ahí la idea es cómo los significados de las cosas dependen de la situación en que nos encontremos, ¿no? La idea de que una palabra tiene sentido en el marco de la oración en que se encuentra, digamos, o en el contexto de enunciación en que se encuentra. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, acá la idea es lo mismo. La idea es las acciones de los agentes solamente podemos comprenderlas cuando la remitimos a la situación en la cual está inscripta. Digo, ¿cómo comprendemos que alguien está parando un micro? No porque levante el brazo, nada más, ¿se entiende? Sino que lo ubicamos en la vía pública. Levantar el brazo en cualquier circunstancia no significa que esté parando el micro, ¿se entiende? Sino que el parar el micro se da en el marco de determinada situación que le confiere legibilidad, ¿sí? Que le da inteligibilidad. Ahí, ¿por qué eso es muy importante? Porque, de nuevo, digo, ¿no? ¿Qué está remarcando con la idea de indexicalidad? De nuevo, la importancia de la gente, ¿no? Del actor y de la construcción del mundo social a partir del actor, ¿no? No hay estructuras que subyacen a las prácticas sociales. Las prácticas sociales tienen sentido en relación a la situación en las cuales se inscriben. ¿Se entiende? Es como una discusión teórica, ahí nuevamente con Parson, ¿no? Y hay otra cuestión más en donde aparece hay un concepto muy interesante en términos de identificación de práctica, ¿se entiende? Identificar una práctica, que es la idea de las cláusulas ad hoc o cláusulas del etcétera. Son dos conceptos que son muy importantes, no dan muchas precisiones, pero que tienen que ver más bien a tratar de describir
cómo procedemos las personas en la vida diaria, ¿no? Digo, a ver, voy a tratar de dar ejemplos de cláusulas ad hoc, digamos, de cómo producimos ad hoc. Puede ser, digo, cuando hacemos un acuerdo, ¿no? Entre varios para desarrollar alguna actividad, ¿no? Y llevar adelante algunos intercambios. Es probable que el acuerdo sea un acuerdo general, pero que no alcance a cada una de las, en forma, digamos, minuciosa, que esté regulado cada intercambio, ¿se entiende? Generalmente son acuerdos muy generales. Ahora, en la vida cotidiana surgen contingencias, surgen cosas a las cuales uno no puede ajustar claramente el acuerdo, digamos, o la norma o la regla establecida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Ajustamos la regla a través de cláusulas ad hoc, ¿no? La regla estipula tal cosa, pero nosotros la modificamos en función de la situación, ¿no? La indexicalidad, de nuevo, ¿no? La importancia del papel del actor ahí, ¿sí? Y ahí es que adecuamos la norma permanentemente. La norma está, pero la adecuamos. La ponemos en juego en determinadas circunstancias que no estaban contempladas por la norma, ¿no? Yo puedo decir, a ver, tendrán justificada, digo, en el reglamento de cursada, tienen justificada las faltas los estudiantes que puedan traer un certificado médico, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando alguien falta y no tiene un certificado médico porque se enfermó estando en un lugar donde no había atención médica? ¿Queda fuera? No, tratamos de adecuarla, la norma, ¿no? Y ajustarla en este caso, para poder darle continuidad a la interacción, ¿no? Bueno, mira cómo recuperar los contenidos, ¿sí? O, profesor, mire, no pude hacer la evaluación en el marco de la... Tenemos contemplado, qué sé yo, que la ausencia de los parciales tenga que ver con la certificación de una cuestión de salud, por ejemplo, de un ejemplo burdo, ¿no? Pero bueno, en este contexto puede ser que no tengamos luz, no tengamos internet, ¿no? No tengamos, bueno, extendemos eso a las dificultades que pueda tener un estudiante para poder presentarse un examen. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso, no? La idea es, las normas establecen a veces acuerdos muy generales, ¿no? O reglas muy generales. La adecuación en una circunstancia específica depende de la interpretación del actor, ¿no? Y de la puesta en juego de esto que es la cláusula ad hoc, ¿no? O cláusulas del etcétera. Esto no estaba contemplado, digo. Pensaba en una situación de separación. Nos dividimos por la mitad los bienes materiales, pero nos olvidamos de los cuadros. Bueno, seguimos con... Pero los cuadros es más que un bien material, es una cuestión... Bueno, seguimos con los mismos criterios, ¿no? Extendemos los acuerdos a nuevas cosas que puedan aparecer. Y lo que marca, en todo caso, ¿qué es lo que plantea, digo, para diferenciarse claramente del estructural funcionalismo, por ejemplo, ¿no? La idea es que en el caso del estructural funcionalismo, las reglas, las normas, ¿sí? Y los valores venían directamente y nos condicionaban y nos determinaban, ¿no? En el caso de Garfinkel, lo que dice es, las reglas están ahí, pero lo que importa es cómo el sujeto actúa en relación a ellas en función de la interpretación y de la situación, de la situación. Y además cómo interpreta esas reglas para situaciones que no estaban de alguna manera contempladas en su formulación, ¿sí? Y cómo se ajusta esa regla a una situación específica. ¿Qué está dándole fundamentalmente? ¿Qué dice Garfinkel? ¿Que las reglas no existen? No, las reglas existen, pero existen en tanto y en cuanto las actúen los sujetos, ¿no? Y que de alguna manera adecuar la norma a una situación no es violar la norma, sino volverla posible. ¿Y quién la vuelve posible? La vuelve posible el actor, con lo cual volvemos a la soberanía de la gente. ¿Alguna pregunta de esto? Es difícil la etnometodología, pero es sugerente. A mí me parece que bastante sugerente en algunas cosas. A ver, sigo con otra,
¿Qué tipo de metodología lleva adelante la endometodología? Y acá también es innovadora la endometodología, muy interesante, digamos, en un punto. ¿Qué nos propone? Propone llevar adelante lo que llaman experimentos de ruptura, ¿no? Un experimento de ruptura es, de alguna manera, una situación cotidiana que transcurre de manera normal, eh, dislocarla, ¿no? Para poder ver cómo los sujetos vuelven, ¿no? Intentan volver a la normalidad y cómo de alguna manera, qué conocimientos ponen en práctica para tornar nuevamente normal esa escena que se ha dislocado. Digo, por ejemplo, comenta Garfinkel en el texto que ustedes tienen para leer, comenta algunos ejemplos de propuestas, digamos, de estos experimentos de ruptura, que, digamos, ahí comenta dos, básicamente. Uno tiene que ver con la idea de pedirle a los estudiantes, a sus estudiantes, que llevaran adelante un experimento que era presentarse en su vida cotidiana como si no fueran familiares, ¿no? Como si fueran no conocidos por esa familia. Y los dislocamientos, y cómo eran, digamos, fundamentalmente lo que plantean es la incomodidad de la escena, cómo habían sido interpelados por sus familiares, si se estaban comportando como tontos, ¿no? Qué les pasaba, si se sentían bien, ¿no? Y cómo se intentaron reconducir esa escena dislocada con la presentación de la persona que era un hijo, un familiar, como si fuera un desconocido, cómo se trataba de llevar adelante de todas maneras, interpelando en este caso si a la persona le pasaba algo. Lo mismo con las conversaciones, ¿no? Hay una ahí que dice, qué sé yo, se preguntan, ¿y vos cómo estás? Bien, pero me preguntás cómo estoy, ¿cómo? Financieramente, afectivamente, y llevar la conversación a preguntar los sentidos de cada pregunta hasta hacerla imposible, ¿no? Eso también es un experimento de ruptura y cómo los sujetos de alguna manera intentan reconducirla llevando, digamos, adelante esquemas de normalización conocidos, ¿no? Esa es la metodología, llevar adelante los experimentos de ruptura. Como les dije antes, una posibilidad de pensarlo en términos de ejemplo es lo que les decía del golpe de vista y el olfato policial, ¿no? Como cuestiones como prácticas policiales, ¿sí? Y ahí lo interesante es verlo como esas cuestiones a veces pueden derivar en situaciones de violencia institucional. Eh, ¿Por qué pensaba esto? Porque, y era una de las preguntas a las que les quería hacer a ustedes es, bueno, ¿cómo imaginamos el trabajo social de alguna manera dialogando con la endometodología, ¿no? Uno podría decir que en buena medida estos, digo, lo resuelvo yo rápido para no hacerlo muy largo, pero uno podría pensar cómo estas prácticas, ¿no? Del golpe de vista y el olfato policial, cómo reproducen ciertas estigmatizaciones sociales y situaciones que derivan en violencia institucional y cómo podrían ser esas prácticas, esos conocimientos de sentido común que ponen en juego los agentes policiales, cómo podría ser objeto de intervención, ¿no? De una intervención desde el trabajo social. Pienso en cómo se ha insistido mucho en el tema de la formación en derechos humanos de los agentes policiales, ¿no? O denunciar también eso como una práctica que deriva en cuestiones de violencia institucional y servir de alguna forma de motor para el desarrollo de demandas de algunos sectores que se ven perjudicados por ese tipo de prácticas, ¿no? Eh, Algunas cuestiones que tienen que ver con, ¿se acuerdan ustedes que las propuestas que le hicimos respecto de trabajar las distintas tradiciones teóricas con las cuales íbamos a desarrollar el programa de la materia, era pensar cómo respondían a la noción de acción, orden, cuestión social y cambio social, ¿no? Em, una pregunta, ¿cómo verían la cuestión del orden, digamos? ¿Cómo creerían que piensa el orden la endometodología? ¿La asimilan más a una corriente colectivista del orden o a una versión más individualista del orden? Hola.
colectivista. ¿Por qué colectivista, Pablo? Porque yo creo que por más que sea subjetivista, esto de como no me acuerdo cuál era la palabra, conocimiento común o sentido común, como que se Sí. construye en colectivos. Básicamente, como que hay que interpretar el contexto, la situación. Sí, yo me inclino, digo, entiendo, a ver, justamente es uno de los problemas, digamos, que tiene el de la falta de consistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la idea es que digamos, el conocimiento de sentido común necesariamente remite a algo colectivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. La idea es, sin embargo, ese conocimiento de sentido común que todos portamos para poder ser miembros activos de una comunidad, de la sociedad, sin embargo, en realidad lo ponemos en juego en relación a a la situación, ¿no? Con lo cual ahí hay de nuevo colocamos nuevamente la importancia de la gente, ¿no? Lo mismo que la idea de los esquemas de normalización. Frente a las contingencias, la importancia de nuevo del actor. Les doy un ejemplo. Nosotros trabajamos hace poco con Carolina Escudero, que fue docente de ustedes hasta hace poco. Carolina ahora está en otra carrera de la facultad como profesora titular, pero hasta hace poco trabajaba con nosotros en la materia y yo trabajo con ella en un equipo de investigación. Y estuvimos, el equipo de investigación en el cual estoy trabajando, estamos investigando sobre representaciones sociales juveniles respecto de trabajo, educación y participación política. Dentro de la cuestión de la participación política nos interesaba básicamente la militancia en la universidad, ¿no? La participación política en la universidad. Sabemos que la pandemia dislocó los escenarios tradicionales, ¿no? De la participación política dentro de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que dicen un esquema de normalización, digamos, y de esto de idea de la reflexividad. ¿Qué dicen los militantes a los cuales nosotros entrevistamos? ¿Cómo desarrollamos la investigación, por ejemplo? A través de entrevistas. Hicimos entrevistas en el marco de la pandemia a través de Zoom, ¿no? Porque no podíamos, estábamos en el contexto de aislamiento de la ASPO, ¿no? Y ahí le preguntamos por la militancia, cómo habían sostenido la militancia en el contexto de la pandemia. Sobre todo porque, digamos, aparecían que antes de la pandemia lo importante era, por ejemplo, el tema de lo que podríamos decir el contacto de cercanía, ¿no? La mesita, el aula, el patio. Bueno, ¿cómo hicieron para interactuar con los estudiantes, con les estudiantes durante ese periodo y para conectarse entre ellos, ¿no? Pensando que la participación es algo que se hace con otros, en solidaridad con otros, para mantener o cambiar algo de un sistema de acción, de un sistema social, ¿no? Eh, y bueno, ahí fundamentalmente el uso de las redes sociales, ¿no? Y de cómo las organizaciones, si bien venían trabajando con Facebook, Instagram y todas las redes, tuvieron que desarrollar nuevas estrategias de comunicación, de vinculación con los estudiantes. Bueno, eso, ¿no? Eso remite, es un esquema de normalización frente a una contingencia. ¿A qué remite? Al poder del actor, a la gente, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que son corrientes, y no soy yo solamente, ¿no? Sino, digo, generalmente son interpretadas estas corrientes, la, el interaccionismo simbólico y la endometodología, como corrientes que respecto del orden son individualistas, ¿no? Porque le dan potencial al actor, ¿no? El actor es el que sostiene la vida diaria recurriendo a los conocimientos de sentido común. Son conocimientos que moviliza en la acción, ¿sí? Pero no son conocimientos que lo actúan, sino que él actúa a los conocimientos de sentido común. ¿Se entiende? ¿Eh? Bien. Sí, 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 eso lo tenía Entonces, claro. bien, Yo, entonces es como una corriente más individualista porque lo que resalta es el potencial de la gente, ¿no? Y en relación a eso, ¿se entiende, Pablo?
Sí, profe, clarísimo eso. Solamente me Bien. llamaba la atención esto de, es imposible que sea colectivista y a la vez la gente tenga importancia, sea como central. Claro, es que no, es que ¿dónde está la contradicción, digamos? ¿Dónde está la tensión? Porque, a ver, nadie resuelve esta cuestión, porque, a ver, un poco como dice Alexander, ¿no? Los sociólogos son sociólogos porque reconocen que hay patrones sociales. ¿Dónde están los patrones sociales, las regularidades sociales para Garfinkel? En los conocimientos que compartimos, en el conocimiento de sentido común. Pero ese conocimiento de sentido común solamente es una receta práctica, es una receta para poner en práctica la vida social y llevarla adelante, ¿no? Y son esos esquemas, como el ejemplo de la virtualización de la militancia, a los cuales se recurre para sostener la normalidad. Pero ahí de nuevo la potencia del actor, ¿no? El actor no se quedó impedido, sino que actuó, ¿no? Los militantes estudiantiles no se quedaron esperando la vuelta de la presencialidad paramilitar. Recurrieron a los esquemas y a las prácticas y conocimientos que tenían para sostener. Pero ahí el impulso vino de la militancia, ¿no? No del sistema. ¿Se entiende? Sí, profe. Eh, nada. Y obviamente que en términos de acción es una acción donde yo creo que lo que rescata, si bien es una actitud natural frente al mundo de la vida, uno podría decir no es especulativa, pareciera que no fuera racionalista en última instancia la propuesta, la idea de la acción como le da tanta importancia a los esquemas de normalización, a la reflexividad, sí es una acción que yo la orientaría más en términos racionalistas, menos moral, más racionalista, ¿no? Y el cambio social es contingente, obviamente, no hay ninguna necesidad histórica, ¿no? Este, para el advenimiento de alguna etapa de la humanidad en el futuro, ¿no? Ni tampoco el cambio social es motivado por algún antagonismo, alguna contradicción. El cambio social es motorizado por el propio obrar de los agentes y es contingente. Es, digo, termina siendo hiperindividualista, ¿no? Y ahí es el problema, digamos, justamente. Todo lo que no ha resuelto todavía la teoría social, o lo resuelve reconociendo la tensión, es que, digamos, cómo conciliar a la gente, el poder de acción de la gente, con la existencia de un orden social, que no depende necesariamente de un agente en particular, ¿se entiende? La idea es, digo, el orden es sostenido por nuestras prácticas. Pareciera que fuera individualista, pero también es cierto que incluso la etnometodología lo reconoce. Recurrimos a elementos socialmente construidos como el conocimiento de sentido común para llevarlo adelante, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de lo social ahí, ¿no? Y por eso, por eso es una corriente sociológica y no psicológica, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de esta corriente teórica, a mi entender? Digo, y en todo caso, sería bueno que lo puedan asimilar lo que trabajamos hoy y volverlo a pensar para la clase de repaso. Tiene una limitación muy importante porque lo que no ve esta corriente teórica es el tema del poder y la desigualdad, ¿no? Yo recién les decía, miren, qué importante, ¿no? Digo, ¿cómo podríamos pensar, cómo podríamos jugar con estas categorías, con la etnometodología, para realizar un análisis, ¿no? Nosotros lo pusimos en juego, ¿no? Pensamos en las estrategias de virtualización a las cuales recurrieron todas las agrupaciones estudiantiles que reconocemos a través de las entrevistas, son esquemas de normalización frente a una contingencia, ¿no? Fíjense que lo que dice Garfinkel, ¿cuándo podemos ver estos esquemas de normalización en funcionamiento en los experimentos de ruptura, ¿no? La pandemia fue un gran experimento de ruptura en todo caso, ¿no? Es una gran experiencia de ruptura. ¿Cómo reconducimos la vida social? En el caso de la militancia, bueno, a través de la estrategia de la exploración y uso de las redes sociales, ¿no? Eh, el ensanchamiento de su uso en todo caso, porque antes lo usaban también. Eso es un esquema de normalización, ¿no? Que pareciera que da de nuevo potencia al actor, ¿sí? Y que depende solo de su voluntad. Pero
yo me quedaría corto en el análisis si no pensara que esas estrategias de virtualización han estado determinadas en buena medida también, ¿sí?, por los saberes desiguales portados por cada uno en función de sus capitales culturales, de la accesibilidad a Internet y a un equipo, digamos, adecuado, ¿sí? Y nada, también de las mismas relaciones de poder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no mira la etnometodología? No puede comprender. Es las relaciones de poder y las relaciones de desigualdad. A mí la noción de olfato policial y golpe de vista me sirve para comprender los esquemas de normalización y de acción de la policía, ¿sí? Y poder ver su potencial deriva en violencia institucional, ¿sí? Pero y puede ser un lugar de, digamos, para pensar incluso la intervención del trabajo social. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo? Ahora, eso lo que no me resuelve es que generalmente el golpe de vista y el olfato policial está orientado a los jóvenes de los sectores populares, ¿no? Y los sectores de los jóvenes, perdón, los jóvenes populares son un sector, digamos, ¿no?, que cae en las prácticas policiales porque tal vez no tengan los mismos recursos de poder que tienen los jóvenes de clase media, ¿no? Poder contar con un buen abogado, con un buen sistema de protección, un conocimiento de los derechos, ¿no? Este, porque las ilegalidades a las cuales a veces se asocian los sectores populares, la práctica de los jóvenes de los sectores populares no es la misma que las ilegalidades de los jóvenes de sectores de clase media y son por lo tanto más sancionadas o perseguidas por la sociedad en términos de sociedad de clases. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? La endometodología a mí me resulta muy sugestiva, ¿no? Puedo estudiar y me encanta el golpe de vista, el olfato policial, me permite entender algunas prácticas policiales, pero probablemente para comprender por qué los jóvenes de los sectores populares son las víctimas principales de la violencia policial, tengo que ir más que eso y comprender que la sociedad capitalista, las sociedades contemporáneas son sociedades capitalistas y en buena medida las prácticas policiales están orientadas a cómo administrar, digamos, a las clases peligrosas, ¿no? Como diría Foucault en su momento, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? ¿Eh? Es una forma, digo, si yo me quedo solamente en eso, lo que no veo es que una forma de administrar la cuestión social es el recurso a el sistema penal y la policía, ¿no? ¿Se entiende? Pero para pensar en esos términos, tengo que mirar el orden, y lo que no mira el orden, la etnometodología no mira el orden, sino salvo como resultado práctico de los sujetos y donde se centra básicamente en el conocimiento y no en la desigual distribución del poder y recursos. ¿Se entiende? Sí, profe, está clarísimo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar? Digo, y para el trabajo social también es muy interesante, ¿no? Porque fundamentalmente muchas de las intervenciones que desarrollan los trabajadores sociales tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Con la vida cotidiana. Digo, si uno dice, bueno, en realidad el trabajo social interviene en las distintas manifestaciones de la cuestión social, ¿sí? La cuestión social tiene que ver con la producción y reproducción de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Y la producción y reproducción de las condiciones materiales de existencia, fundamentalmente, se alojan en la vida cotidiana, en la vida diaria, ¿no? Bueno, digo, otro motivo más para pensar en el cruce a veces de esta o la importancia de estas corrientes teóricas para el trabajo social, siempre que no nos olvidemos de cuáles son, para mí entender, ¿no? Esta es mi defensa, digo, mi crítica, las limitaciones que tienen estas perspectivas teóricas, ¿no? Y poder por ahí integrarlas a perspectivas más amplias en donde uno pueda comprender mejor cuáles son las características estructurales de una sociedad. Pero como les decía antes, ¿no? Todavía esa tensión entre estructura y agente, que es un poco lo que mostramos en la unidad 2 y en la unidad 3, ¿no? Contrastándolas, persiste todavía en la teoría social, ¿no? En la unidad que sigue, en la unidad número 4,
vamos a ver algunos intentos de superar ese dualismo, ¿no?, entre estructuralismo y subjetivismo y los resultados que han dado, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo dejo por acá. Buenas, ¿cómo va? Una Hola. pregunta. La idea de cultura, entonces, está entendida desde el sentido común y desde la construcción de los individuos. No hay ninguna lectura que, no sé, siempre que pienso en la cultura y en varias de las corrientes, hay alguna cuestión externa. Y acá se me hace Sí, difícil entenderlo. sí, es que, a ver, esto es como un plano muy grande de abstracción y donde no están todas las cosas resueltas, ¿eh? Digo, todas las perspectivas teóricas nos encontramos con alguna dificultad para explicar el conjunto de la vida social. Hay algo que no terminan de capturar, algo que no terminan de explicar bien, ¿no? Por eso también tenemos una de las características de la teoría social o de las ciencias sociales, es la existencia de perspectivas teóricas que compiten entre sí por explicar los mismos fenómenos sociales, ¿no? Eso no es tan común en la biología, por ejemplo, ¿no? En el caso de la teoría social, sí, ¿sí? Y digo, no se termina de resolver nunca, porque en esta perspectiva teórica tan individualista, de todas maneras hay un reconocimiento a elementos sociales. ¿Por qué a elementos sociales? Justamente por la idea de recetas, ¿no?, de conocimientos prácticos que ponemos en juego a la hora de poder sostener la vida social. Pero como le da soberanía al actor, en el sentido de que es el actor el que de alguna manera recurre a esos conocimientos y los pone en juego, ¿no? Es como la misma idea ¿se acuerdan ustedes cuando vieron Bloomer con Christian, cuando hablaba de las premisas, ¿no? Y una de las premisas es, según las premisas, digamos, del interaccionismo simbólico, una es que las personas orientan orienta su conducta en relación a las cosas en función de los sentidos, ¿no? Que los sentidos son construidos socialmente, pero esos sentidos se ponen en juego en cómo el sujeto interpreta una situación, ¿no? Digo, en la interpretación, lo que hace con esa cuestión teórica, Bloomer, es, si yo me quedo solamente en que los sentidos son socialmente construidos, me remito de nuevo a Parsons, ¿se entiende? Y una visión holística, estructuralista. Lo social está más allá del sujeto. Ahora, si yo digo que los sentidos son motorizados y puestos en juego en relación a cómo el sujeto interpreta la situación, ahí vuelvo a darle autonomía al sujeto. El sujeto es el centro, porque depende todo de la interpretación que realice, ¿no? Creo que, me parece que revisando un poco lo que habían trabajado ustedes la clase pasada con Cristian, vi que les dio un ejemplo del padre, ¿no? Y cómo, digamos, la noción digamos, cuando uno habla del padre o hablamos del padre o estamos refiriendo, depende de la experiencia, si bien hay un sentido socialmente estructurado de que es el padre, ¿no? Podríamos tirar 3 o 4 propuestas de cómo el sentido común construye la figura paterna, pero también lo vamos a interpretar en relación a cómo vivenciamos, ¿no?, nuestra interpretación de la situación, ¿no? Como un padre es protector, que es proveedor, bueno, pero no siempre ese sentido socialmente construido funciona porque lo interpretamos en función de la situación, ¿no? Y por ahí podemos decir, bueno, en realidad este padre se aleja bastante de este prototipo de padre socialmente construido y tiene estas características, ¿sí? La idea es que el interaccionismo simbólico, como la endometodología, le dan capacidad a la gente porque, los sentidos socialmente construidos son movilizados a partir de la interpretación de la gente, de la situación, y otro que estos conocimientos de sentido común como recetas prácticas son usados por los sujetos, ¿no? Y no son los sujetos usados por estas recetas prácticas, ¿se entiende? Que es la visión digo, fíjense ustedes cómo podríamos contrastar esta visión con la de Althusser, ¿no? Donde las prácticas están recubiertas de ideología y la ideología sirve para la reproducción de las relaciones sociales de producción. ¿Se acuerdan ustedes, no? Esa cuestión. Acá no aparece eso, por ejemplo, ¿no? Las prácticas son prácticas
recurrentes que utilizamos para sostener la vida social y llevar adelante las instituciones y la vida social, pero no están cruzadas por cuestiones de poder y desigualdad, ¿no? O no tienen que ver con la reproducción del sistema social en su conjunto, porque la noción de ideología no aparece, por ejemplo, acá, ¿no? Que la vincularía al poder y la desigualdad, como es el caso de Althusser, ¿no? Donde las prácticas sociales sí remiten al sistema social como un todo, porque justamente son expresión de la ideología, ¿no? Son el carácter positivo de la ideología. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? No sé si te respondí, Rocío, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, si les parece, dejamos por acá. Nos encontramos el martes que viene a las 6 de la tarde para intercambiar sobre estas dos perspectivas teóricas, el interaccionismo simbólico y la endometodología, y para ir sacando dudas en función de la evaluación del martes siguiente, ¿sí? Que es el martes, hoy es 17, sería martes 24, el 1 de septiembre, ¿puede ser? ¿Sí? Creo que sí. No, 31. Ah, 31 de agosto. 31 de agosto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo el martes que viene a las 6 de la tarde. Saludos para todos, para todes. Chau, chau. Profe. Chau, Chao, chau, profe. profe. Hasta luego. Chau. Vamos. Julio, yo ya estuve más o menos organizando el cronograma, después charlamos por lo que habías Sí, comentado, ¿sí? sí. Sobre los teóricos. Che, escúchame, ahora se me complica porque este es un formato nuevo, Marta. Discúlpame porque me Sí, dice abandonar la reunión. Desea abandonar la reunión, guardar los archivos. Le pongo todo, abandonar la reunión y guardar, ¿no? sí, abandonar la Buenísimo. reunión y guardar. ¿Cómo cambió este programa? Sí. Bueno, yo no puedo salir.